Paren todo, muy buenas tardes, bienvenidos a este final de semana. Como ustedes saben, estamos en un bloque muy interesante en donde estamos conociendo justamente a quienes colaboran en esta casa editorial. En esta tarde me congratulo tener con nosotros y con ustedes al licenciado Rodolfo Chanona. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Feliz de la vida. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, y a todo el auditorio que nos empieza a ver. Feliz de la vida porque lo podemos leer, podemos ver ese resultado impreso ahí, además con esas ideas, pero nunca sabemos quién es, quién está escribiendo. Tiene voz, tiene rostro y aquí está. Sale. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que te agradezco mucho la invitación, ¿no?, a tu programa y este día para poder platicar, ¿no?, precisamente de las expectativas de uno a veces como columnista y las razones que nos llevan a escribir, ¿no?, en muchos de estos casos, ¿verdad? ¿Cuál es una de ellas? Pues mira, creo que yo inicio en esta parte de escribir una columna desde el año pasado. Ajá. Y creo que hay una de las cuestiones, primero es que creo que lo traigo en la sangre, porque mi papá, por más de 50 años, lleva metido en medios de comunicación y tiene 45 años que tiene una columna que se llama Tecleando a Él, ¿no? Y entonces... Estamos hablando del maestro Jorge Octavio Chanona Ruiz, ¿no? Y entonces, aparte de eso, pues también encontré en esta parte de escribir una columna a través de los medios de comunicación, una forma de expresión, ¿no?, y de motivar también un poco la cultura política. Y afortunadamente, gracias a nuestro director general, ¿no?, que me da la oportunidad de integrarme a su equipo de columnistas, y hoy escribo una columna todos los martes aquí que se llama Balanza Legal, ¿no?, y que está enfocada en atender la parte jurídica y política, ese vínculo que muchas veces existe entre el derecho y la política, ¿no? Y tratar de motivar un poco de forma sencilla algunos temas y opinar sobre algunos temas que pues están en la actualidad, ¿no?, en la parte social. Y además de una manera más orgánica, de una manera en la que la gente puede, cuando el lector tenga en sus manos justamente el rotativo, pues puede desmenuzarlo de mejor manera, ¿no? ¿Es correcto? Entenderlo. Sí, es correcto. De hecho, eso es lo que nos permite, cuando escribimos una columna, es escribir de manera sencilla, que vaya dirigido para todo el público, que todo el mundo pueda tener la oportunidad de algunos temas jurídicos, a veces un poco más técnicos, poderlos hacer más accesibles, ¿no? Hoy se habla de una justicia social, ¿no? Entonces, también, ¿por qué no escribir bajo una óptica social, ¿no?, de esa parte? Y precisamente hoy, en un día tan importante a nivel mundial, que es donde todo el mundo transgiversa a lo mejor un poco el tema de el festejo a las comunidades, las minorías, como es las comunidades LGBTQI+. El día de hoy es justamente es eso, es abrir el panorama, es luchar por sus derechos, pero que además tengan un estatuto, ¿no?, como son las leyes. Es correcto, ¿no? Entonces, temas como esos, ¿no?, son bastante importantes, a veces conocer, ¿no?, los derechos y la parte de la inclusión, ¿no?, en el tema, y de la diversidad, ¿no? Exacto. Y entonces, creo que los que tenemos la oportunidad de dirigirnos a la opinión pública de alguna manera desde nuestras diferentes trincheras, pues sí, trabajando en esa parte, ¿no?, en entender la diversidad, entender la inclusión, entender la tolerancia y entender que también son derechos, ¿no?, y son derechos protegidos, ¿no?, que al final de cuentas ir haciendo una sociedad más tolerante en muchos aspectos y con mayor conocimiento. Porque creo que hay un tema interesante en el tema jurídico. Como abogado llevo prácticamente ejerciendo 30 años y llevo en la academia 25 años a nivel superior. Y creo que hay un tema que siempre he considerado, que vemos al derecho como ajeno a nosotros. Sí. ¿No? La sociedad, Desafortunadamente. Desafortunadamente.
Y cuando hablamos del derecho, pensar que es un tema con abogados, ¿no? O sea, nada más. Y el tema del derecho debe ser un tema social, cultural, que todos tenemos que estar inmersos, porque al final nos incluye a todos. Que nos tenemos que apropiar justamente de Es esa correcto, parte. ¿no? Y de la norma. Y entonces, entre más tengamos una sociedad informada, y una sociedad informada de las normas, tanto de derechos como obligaciones, nos va a permitir transitar en una sociedad más ordenada también, ¿no? Y con mayor conocimiento. Y eso es lo que los abogados, hoy, te comentaba hace un momento, que hoy las tendencias jurídicas han ido cambiando en todos los sectores, desde a nivel jurisdiccional, o sea, a nivel jueces, como en la práctica de la academia, que hoy la terminología jurídica ha cambiado por una tecnología más sencilla, ¿no? Sí. Antes se hablaba que se rebuscaba mucho el tecnicismo jurídico. Y hoy lo que se busca es que sea accesible para todos, que todos tengamos conocimientos, que si tenemos que leer una sentencia, cualquiera puede entender la sentencia, ¿no? Que cualquiera pueda leer la determinación de un juez. Entonces, y por eso creo que también es uno de los motivos que me lleva a escribir una columna todas las semanas, porque es como llevar la parte del derecho a una parte común, a una parte social, en la parte de todos podamos estar enterados y saber que a veces existen precedentes o existen algunas determinaciones que deberíamos conocerla todos. Desde luego, para poder hacer válidos los derechos, claro que eso es importante, que todo el mundo esté informado, que todo el mundo esté apegado, y para eso están los especialistas como ustedes, en este caso de las leyes, que quiero confesar que yo quisiese volver a estudiar, y si volviera a estudiar, elegiría justamente la abogacía. Pero bueno, también lo combinan con la parte académica, lo han mencionado, y cómo es esta parte en donde también hay que transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones, ¿Sí? a quienes se están formando. Sí, y esa es la otra faceta, ¿no? La otra faceta de las profesiones, que muchas veces, cuando logras combinar entre la parte profesional y la parte de la academia, te permite llevarle a tus alumnos un poco de teoría y un poco de práctica, ¿no? Y entonces cuando tú hablas de la parte teórica con la parte práctica, entonces ahí es donde tú te das cuenta que permites enseñarles algo a futuro, ¿no? Que ellos puedan tener y no solamente basarse en lo que diga el libro, ¿no? Decía un viejo abogado que había una diferencia entre el paraíso de la doctrina y el infierno de la realidad. ¿No? Muy interesante. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor encontramos en la doctrina una belleza de pensamiento, ¿no? Teórico, pero cuando te vas a la realidad te das cuenta que las cosas cambian y es totalmente distinta. Y eso creo que en lo personal me ha llevado a combinar y sentirme muy satisfecho en combinar la práctica con la academia, porque es en donde tú llegas a ver que no todo lo que lees, ¿no? Es cierto, ¿no? O bien es aplicable. O es aplicable, ¿no? Sí. O sea, que no siempre se cumplen esos términos. Entonces esa es la parte, ¿no? Yo en el transcurso de la profesión me encontraba a muchos abogados, amigos, se enojaban porque no resolvía el juez de alguna manera, porque así lo decía. Y le decía, bueno, pues es que tenemos que entender que son cosas distintas, ¿no? Entonces, eso es lo importante que tiene que ir uno entendiendo. A veces resoluciones que no están muy apegadas a lo que debería ser, al deber ser, lo llaman, pero que pues a lo mejor están aplicando el derecho, ¿no? Sí, como debe ser. Debería ser. O sea, el deber ser es una cosa y a lo que está pegado a lo que dicen y estatutan las leyes, pues... Y fíjate que actualmente yo imparto una materia que se llama Derecho Educativo. Ah, muy bien. En la licenciatura en Pedagogía. De la UNACH. De la Universidad Autónoma de Chiapas. Y fíjate que entonces me toca dar clases a alumnos que no están familiarizados con el derecho. Casi nadie, o sea, si no son especialistas, casi nadie. Sí, claro, está. ¿no? Pero fíjate, la parte interesante es que les llama mucho la atención, ¿no? Porque entonces empiezan a conocer muchos temas del derecho, de la educación, que la educación también está normada, ¿no? Sí. Entonces yo les decía,
Les platico, hasta los salones como están diseñados, están normados. Sí, sí. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y todo está normado. ¿Cuál es la parte que más disfrutas? Sin duda alguna yo creo que ambas, pero siempre hay como... O cómo se divide en esta parte profesionalmente hablando. Ajá. Yo soy litigante. Ajá. Ay, mira nada más. Soy procesalista y creo que es una de las cosas que más me llenan como abogado. A veces me pongo a pensar, es que cuando te preguntan qué es lo que más te llena como abogado es cuando te resuelve un juez en los términos en que tú lo planteaste. Sí, o sea, sí, en sí. los argumentos que tú planteaste dices, te sientes satisfecho de que hiciste un trabajo correcto, que encontraste realmente la verdad jurídica, la hiciste valer y el juez te la reconoce en esos términos. Sin duda alguna han habido muchísimos casos, ¿no? En tus manos, en sus manos. Y bueno, con complejidades y también yo creo que algunos que han salido mucho más fáciles, ¿no? Ajá. Quisiera compartirnos alguno en donde dices, aquí ya no le puede mover, o alguno que haya sido chusco a lo mejor, que se haya encontrado alguna contradictoria, no sé. Alguna cuestión, bueno, mira, todos los asuntos, he visto muchos asuntos en prácticamente más de 25 años, desde asuntos familiares hasta asuntos electorales, pero digo, ahorita que estamos en un periodo postelectoral, me tocó anular una elección en Veracruz, en un municipio, pero se me hace chusco porque son de esos municipios en que todavía parece pueblo vaquero. Sí, sí. O sea, en donde uno de los grupos opositores partidistas en ese entonces, estoy hablando por ahí del 2018, fueron a tomar el consejo municipal en ese municipio, los secuestraron a todos. No, hombre. A todos los consejeros municipales, abrieron la bóveda donde ya estaban las boletas, sacaron las boletas, abrieron las urnas y se pusieron a anular al partido ganador. ¿Cómo? Así, anular todas las boletas, ¿no? Entonces, ya que terminaron de anularlas, para eso los tienen sentados a todos los consejeros municipales en ese entonces. Secuestrados, Prácticamente secuestrados, no los dejan salir. Se anulan todas las boletas y le llenan el acta que había ganado el que había perdido. O sea, es su candidato. Y ponen todos los votos nulos. No, hombre. Entonces es sorprendente, ¿no? Porque como de película. Como de película, que tú me lo escuchas y dices, no, oye, no es cierto. Pues sí es cierto. O sea, ya que lo llenaron, firmen todos los consejeros, firmaron, aquí está, le dieron su constancia de mayoría y tenemos nuevo ganador presidente municipal. Pese a que ya se había dado a conocer. Ya estaban en el cómputo que había ganado. O sea, bueno, iban a hacer todavía el cómputo municipal, pero pues la preliminar, ya ves que está el PREP. Sí, sí, sí. Entonces todas esas partes del PREP, pues ya avalaban pues un ganador de ese partido. O sea, qué increíble. O sea, qué tiempo además de los malhechores, en este caso, de estas personas para planear todo eso. O sea, como eso solo se ve en las películas. Sí, ¿no? Y quiso llegar la fuerza pública, cerraron las entradas del municipio, se atrincheraron mientras estaban... ¿Y cuál fue el resolutivo? Bueno, precisamente anulamos la elección en ese entonces por el PREP. Porque las hojas del PREP no se las suben, obviamente no coincidía con el número de votos nulos que existían ahí, porque pues, se habían puesto a anularlas ellos así en la mesa, ¿no? De manera manual. Manual, ¿no? Pero ya estaban computarizadas. Esas cosas que dices, oye, te queda muy grabado porque dices, primero no lo crees, ¿no? Sí, de verdad, como la área de los picapiedras. Sí, así. Bueno, es que también es el desconocimiento de las personas justamente a lo que lleva un proceso electoral en este caso. Sí, claro, que sabemos que, por ejemplo, en Chiapas sucede en algunos municipios que se vuelven muy complicados, pero bueno, este caso fue en Veracruz, ¿no? Que me tocó atender ahí. Y bueno, pues es un tema pues vaciado, porque cuando nos estaban contando, estábamos revisando, decías, no, es que no lo creemos. Sí. Con todas estas ocupaciones que conlleva la parte profesional, ¿en qué momento Rodolfo también tiene ese descanso y ese respiro para ser Rodolfo papá, Rodolfo hijo?
Pues, mira, yo pienso que el tiempo se hace, ¿no? Y entonces ese es el tema de que creo que he sabido compaginar los tiempos personales con los tiempos profesionales. Okay. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en Nueva Alianza, el extinto Partido Nueva Alianza, en un equipo jurídico por casi 11 años. Y entonces, como estábamos a nivel nacional, me tocaba viajar mucho. Sí, claro. Operando en 26 estados de la República. Mis hijos estaban chicos, entonces las primeras veces que me iba lloraban, ¿no? Porque me iban a despedir al aeropuerto y lloraban. Ya luego estaban desayunando y me decían, adiós papá, que te vaya bien. Sí. Entonces, esa parte se fueron acostumbrando a que tenía que estar viajando por todo el país y entonces fueron entendiendo. Entonces, es la parte, ¿no? Cuando te das cuenta que tu esposa, tus hijos empiezan a entender tu trabajo y empiezan a verlo como una parte normal, pero en los tiempos libres regularmente siempre estoy en hogareño. Es de calidad. Sí, claro. Ah, bueno, ahí se Trato compensa. de estar en casa, entonces siempre creo que hay momentos para estar en casa y hay momentos para trabajar muchas horas y bueno, es parte del mismo proceso, ¿verdad? O sea, que te vas acostumbrando al trabajo cotidiano. Sí, como debe de ser, ¿no? Pues es que estas son roles de la vida que hay correcto, en efecto, que ejercer. ¿Le ha tocado de pronto encontrarse algún alumno, exalumno, después, al tiempo, que le diga, no, pues con estos conocimientos que aplicamos en el aula, hoy soy tal? Pues en esos términos no, me he encontrado muchos alumnos y te voy a comentar algo. Tuve alumnos que no eran abogados, estudiaron otra carrera, por ejemplo, como te comento, doy clases en la licenciatura en Pedagogía, trabajaron conmigo en el despacho como auxiliares administrativos y luego se hicieron abogados. ¿Sí? ¿Les gustó? No, luego se hicieron abogados. Creo que ahí te sientes muy satisfecho porque piensas que sin decírselos, a lo mejor con tu ejemplo o en la manera les gusta y decidieron estudiar, por ejemplo, la carrera de Derecho. Sí, es que de pronto estamos como muy perdidos en esta parte en cuanto a leyes, en cuanto a legalidad. Cuando hay algún, no sé, gracias a Dios nunca me ha sucedido, que pueda haber algún atropello por parte de algunas autoridades, etcétera, abuso de autoridad, saber cuándo la ley es aplicable. O sea, saber cuándo nuestro derecho también se hace presente. Y saber los códigos es maravilloso. Como comunicólogo, eso yo ya estoy bien preparado. No ha sucedido, no he ocupado, gracias a Dios, pero estoy bien documentado para poderme defender. Y eso es bueno. Eso es bueno conocer hasta el reglamento de tránsito. Sí, sí. ¿No? Porque si todos conducimos un vehículo, debemos saber las reglas de conducción. Entonces, si tú eres comunicólogo, debes saber las reglas que regulan la parte de la comunicación. Si tú eres docente, debes saber las reglas que regulan la parte de la educación. Y así, el médico, el ingeniero, ¿no? Y entonces, esa es la parte interesante que te comentaba hace un rato, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, cuando tú indagas en tus derechos, en tus obligaciones, a ti te permite tener más confianza en lo que haces. Ser un ciudadano, realmente un ciudadano, o sea, por todas las de la ley, o sea, literalmente. O sea, ir con la frente en alto y decir, pues yo estoy bien en mis estatutos. Sí, claro. ¿No? Y ya la parte del abogado es la parte de lo procesal. Yo soy amante del derecho, ¿no? O sea, me gusta el derecho, estoy enamorado del derecho. Y de la parte procesal. ¿Por qué de la parte procesal? Porque ahí sí ya va la parte del tecnicismo jurídico, de cómo hacer valer tu derecho. Okay. ¿No? Y creo que la ley te da muchos instrumentos. Y todos esos instrumentos que te da la norma, el procesalista debe saber cuándo usarlos, cómo usarlos y cómo hacerlos valer en su momento. Ah, muy bien. ¿No? Y esa es la parte que siempre lo he comparado como un juego de ajedrez. Sí, sí, sí. ¿No? Cuando tú tienes un juego de ajedrez, vas a mover tus piezas, no las mueves a lo loco. Ah, porque es que tengo el amparo y el otro amparo aquí, voy con todos, ¿no? O sea, hay que saber los momentos, los tiempos
y cuándo, ¿Cuándo y cómo? cuándo y cómo hacerlo. Y ese juego procesal es lo que me fascina y es lo que te permite hacer ganar juicios. Miren nada más. No, entonces es prácticamente, no nada más es impugno todo. No, sí, ¿por cómo? Si no, ¿No? ¿cómo? Esta parte es disfrutable sin duda alguna, pero si retrocedemos el tiempo a ese Rodolfo cuando todavía estaba a lo mejor en preparatoria, a lo mejor en secundaria, ¿sí tenía este sueño de ser abogado? ¿Sí quería ser abogado? ¿Sí quería ser catedrático? Catedrático. Fíjate que si retrocedemos el tiempo, te voy a comentar algo que a lo mejor dices, nos pasa a todos. Yo cuando estaba en la prepa, Ajá. lo que menos había pensado es ser abogado. O sea, es más, tenía 5 opciones Ajá. para estudiar y era arquitectura, Ajá. psicología, medicina veterinaria, agronomía y la quinta era derecho. Entonces dices, bueno, si fuera psicólogo dijeras, bueno, este joven, ¿cuál era su línea? Porque eran diferentes ¿Por dónde líneas, iba? estaban Ajá. totalmente separadas, ¿no? Y entonces cuando salgo de la prepa, una de las cuestiones que yo te puedo decir, ¿por qué porque además, como te decía, mi familia estaba metido más en el tema de la comunicación, Ajá. ¿no? Pero no estaba en ninguna de las opciones comunicación. No, O sea, no hay manera. estaba comunicación, pero a lo mejor muchas veces como hijo o como familia te vas inclinando hacia el área de tu familia, ¿no? Ajá. Lo que iba a estudiar tu papá o tu hermano, toda esa parte, tu hermana. Y entonces, no, yo me incliné porque mis amigos de la prepa, la mayoría se iban a Derecho. O sea, fue casualidad. Sí, entonces todos mis amigos dicen, no, vamos a estudiar Derecho. No, pues, ¿dónde? En la Salazar. Vámonos todos a estudiar ahí, a esa escuela, ¿no? Entonces vamos a estudiar y entonces nos vamos éramos como 8 amigos de ese entonces y nos vamos a estudiar todos Derecho y todos acabamos siendo abogados. Ah, mira. ¿No? Entonces, pero ya en el desarrollo de cuando yo ya entro ¿cómo se llama? A estudiar Derecho, estaba en primer semestre cuando se me brinda la oportunidad de entrar al jurídico de Secretaría de Educación. Ah, ok. Y entonces ahí es donde entro al jurídico de Secretaría de Educación y empiezo a conocer un poco más la práctica del derecho. Ujú. Entonces estoy hablando, fue en 1994, prácticamente hace más de 20 años, ¿no? No más. 30 años, cuando yo inicio en el jurídico de Secretaría de Educación. En ese entonces no era Secretaría de Educación, era un organismo centralizado que era Servicios Educativos para Chiapas, Ajá. que era lo que era la delegación de la SEP, viviendo parte de la centralización educativa. Empiezo ahí en el jurídico en el 94, estando en segundo semestre de la carrera. Entonces trabajaba en el jurídico en la mañana y en la tarde me iba a la universidad. Entonces ahí como que te empiezas a vincular Te entre la empapas. teoría y la práctica. Sí, sí, sí. ¿No? Creo que Entonces, es lo mejor que pueden hacer. Ojo, profesionistas que nos estén viendo, por favor. Yo creo que lo está diciendo un experto, pero también me sirvió a mí en la práctica. O sea, estaba estudiando, pero también indagaba y me metí a hacer a regalar mi trabajo en ese momento, ¿no? Pues, pero así era como uno se forma. Es correcto. Y es cierto, o sea, hoy me he dado cuenta que a lo mejor los jóvenes piensan que regalar el trabajo no es correcto. Sí. Algunos. Me ha tocado ver. Pero creo que es lo correcto. O sea, digo, cuando tú estás empezando, con lo mejor que te pueden pagar es con la experiencia, Sí. con el conocimiento. Y a mí me pasó lo mismo. Yo al inicio entré a trabajar al jurídico de Secretaría de Educación, pero también me toca apoyar en algunos despachos privados. Ah, mira. Y no me pagaban, pero aprendía. Es que el mejor pago Fue es lo más eso, valioso. ir adquiriendo experiencia, porque cuando entonces ya egresamos, ya hay un conocimiento detrás, ya vamos más armados, se puede decir, a cualquier trinchera. Y pues dicen que el que es perico, ¿cómo es el dicho? Donde quieres verde. Donde quieres verde, ¿no? Pues qué gusto, ¿qué significa? Quiero hacer esta pregunta ya para ir concluyendo, porque queremos seguir platicando, pero el tiempo así es, el Sí, tiempo claro. es oro. ¿Qué significa ultimátum para usted?
Mira, para mí Ultimátum es un honor poder estar en el equipo de columnistas de Ultimátum, porque es un medio de prensa profesional, ¿no? Y que además también se ha destacado por ser innovador en muchas prácticas de prensa libre, y entonces creo que pues la verdad es muy satisfactorio pertenecer a un equipo como este, dirigido por nuestro director general, Ahmed. Además, un periodista. Un periodista al que le tengo mucho respeto y aprecio por su trayectoria profesional, sí, ¿no? Que siempre se ha destacado por su trabajo como periodista y el profesionalismo con el que se desempeña. Y creo que esa es la parte, o sea, ese es un honor verdaderamente poder estar en este medio, en Ultimátum, porque estamos hablando de un periodismo profesional. Sí, sin duda alguna. Y que lo lean los martes, por favor. Por favor, que lean los martes. Los lean todos los martes. Con esta columna que se llama Balanza Legal. Balanza Legal, en el rotativo, en el impreso, ahí van a ver justamente esta columna escrita por el licenciado Rodolfo Chanona. Es un honor, es un gusto y un placer haber platicado con usted y que esté aquí en este programa. Daniel, te agradezco mucho la invitación, ¿no? Fue un gusto estar aquí contigo en tu programa y bueno, espero que se repita en otras ocasiones. Verá que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes y yo tenemos una cita el viernes a las 6 de la tarde con un invitado más de esta casa editorial. Pásensela muy bien, tengan muchas precauciones porque el fin de semana se pronostican lluvias. Los dejo con las noticias con Ramiro Trejo. Adiós.